una oportunidad nueva de conocer a personajes ya reconocidos por su trabajo, pero queremos profundizar en por qué son lo que son y de dónde vienen. Como siempre, gracias a Infograma TV, a todo el equipo de producción y a RTP por la transmisión de este espacio que busca sumarle a que conozcamos a las personas. Me encanta cómo ella se presenta o se describe en sus redes sociales. Si bien es cierto, es una socióloga especialista en la política aplicada a lo digital, tiene unas entrevistas fantásticas, hace una lectura profunda de lo que pasa en las redes sociales. Cuando ves su descripción dice, soy esposa, mamá de Ami y de Cami. Así quiero comenzar con este saludo a Alondra Enríquez. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Ay, para mí es un gusto y un placer poder compartir contigo y con este espacio que seguramente será una visión muy distinta de lo que estamos acostumbrados a ver desde el análisis que hago con redes sociales. Que son fabulosos, pero hoy solamente nos vamos a concentrar en de dónde viene Alondra. A ver, esa creo que es una de las preguntas que habitualmente todo el mundo tiene, pues tengo la gran suerte de no venir cobijada tal vez por un apellido de peso, ni económico ni político. Mis papás son gente brillante que se ha logrado de a poco posicionar con lo más importante que nos enseñaron a mi hermana y a mí, que es el tema de educarse, ¿no? De que siempre la educación te abre puertas, te abre oportunidades. Mi papá es de la provincia de Cachi y mi mamá es de aquí de Pichincha, de una parroquia chiquitita que se llama Cuéllar. Ambos, que de alguna forma son quienes inician mi historia de vida, tienen esa fascinación y han logrado superarse de formas admirables, primera generación de profesionales, de un abogado. Mi mamá creo que es el símbolo más importante para mi vida profesional. Mi mamá es una mujer que vive diariamente preparándose. Ella es socióloga, psicóloga educativa, abogada. Le gusta muchísimo estudiar y ella nos ha puesto la vara muy alta a nosotros en la casa. O sea que eso significaba que en casa se estudiaba, se aprovechaba. Mi papá tenía una filosofía muy particular, por ejemplo, en nuestra casa, una familia de clase media. La televisión no era algo que, por ejemplo, estábamos obligados a compartir constantemente, siempre eran los libros. Yo crecí con muchísimos libros en mi casa. Mis papás siempre con esta necesidad de hacer un activismo político, sobre todo de barrio, ¿no? El líder. Sí, del tema universitario. Yo compartí mucho con mis papás. Creo que esa fue una de las etapas más relevantes para mí, el acompañarles en su formación universitaria. Entonces, para mí era muy normal ir con mi papi a la universidad a clases, con mi mami, en una época además que es la década de los 90, donde pasan muchas cosas a nivel político, donde para la gente es importante tener una opinión política, y mis papás eran líderes universitarios. Mi mami hacía un ejercicio que a mí me parece de los que más me marcó en la vida. Mi mami trabajaba con Madres Solteras en el sur de Quito, en un programa justamente de como sostenibilidad. En esa época ya era algo bastante Novedoso y revolucionario. Mi papi, en cambio, siempre con los movimientos indígenas, con los movimientos sindicales, y también en un trabajo organizativo de territorio. Una de las grandes luchas de la década del 90 era, por ejemplo, la legalización de barrios. Y mi papi, con su formación de derecho y abogado, pues tenía esta dinámica de poder colaborar a estos líderes y de poder también darles esta garantía, ¿no?, del derecho al territorio. Y mis papás tuvieron una gran, creo que nos enseñaron a nosotros a tener una gran ventaja, y es que siempre iban con sus hijos, siempre, a reuniones políticas, reuniones académicas. Alondra, siempre. ¿Y tú no sientes que eso te robó un poco la infancia de diversión, del peloteo, del juego a la soga? Porque estabas haciendo activismo y qué bien, ¿no? Porque te estabas formando, pero ¿no sientes que perdiste algo de ser niño? De que no te importa el mundo, digamos. No, porque cuando uno viene de una clase media y una clase popular, resulta que hay muchos niños. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi mami cuando hacía estos recorridos por la lucha de los pobres, uno de los barrios que yo más atesoro, porque cuando mis papás deciden separarse también, son estas mujeres del sur las que sostienen a mi mamá en la transición de la separación, el divorcio, porque además este golpe siempre, de alguna forma, a la mujer a la que más le lleva a
¿Qué edad tenías? Yo tenía 9 años cuando mis papás se Chica. separaron. Y ahí recuerdo, por ejemplo, que nosotros íbamos con mi mami, porque mi mami hacía esto del mercado como comunitario, no se compraban para todas. Había en ese momento estos famosos centros de atención inicial con madres comunitarias, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de agendas o reuniones era levantarte 5 de la mañana para ir al mercado, al mayorista aquí en la ciudad de Quito. Y claro, jugabas con los hijos de las mamás también, con los huevos del mercado. Entonces yo tuve una infancia muy linda, de hecho. Yo siempre agradezco a mis papás que siempre me dieron la libertad de aprender, de tener mucha conciencia de clase, mucha conciencia social, pero de disfrutar muchísimo el jugar, el también comprender que aún el juego es un derecho, ¿no? Y que eso se convierte a veces en un privilegio, no todos los niños pueden jugar, no todos los niños tenían derecho a tener mamá, papá, un derecho. Entonces, en mi casa siempre me gusta una letra muy política, pero respetando los casos que estén muy bien. Cuando el espíritu de este programa nunca es profundizar en lo que el invitado no quiera comentar y nunca llevar al escenario del dolor. Pero ¿cómo manejaste el divorcio o qué marcas crees que te dejaron? Porque a lo mejor uno siempre piensa desde la tragedia, pero no desde la fortaleza. Yo pienso que mis papás, jóvenes, evidentemente también, yo digo jóvenes porque yo me veo evidentemente que me siento todavía muy joven de 24 años, pero mis papás sortearon ese proceso con errores, con aciertos, y rescato nuevamente la figura de mi papi y de mi mami, porque ellos como nos dijeron, claro, yo siempre es complicado, Claro. yo me creo en un hogar, además, en esta nueva ola de que la mujer era suficiente, vivieron el derecho. Entonces, para mí, el concepto de la mujer era muy importante. Entendía que mis papás se amaban tanto, que se sostenían mutuamente. Cuando deciden separarse, mis papás, pues distintos perspectivas a cada uno, sí fueron muy respetuosos, al menos de no dañarnos el corazón. Y en ese primer momento de explicarnos que en la adultez uno tiene que tomar decisiones, no es que la por separado, sino que los proyectos y las decisiones de vida se transforman. Y ahí uno decide con quién decide continuar esta etapa. Entonces, la llevamos bastante bien con mi hermano, hasta cuando ella tocó vivir esa etapa de los temas económicos, que ella Sí. Pídele a tu papá, el tip. Pídele a tu papá, ya dile a tu mamá. Entonces, sí es complejo eso. Mi mamá, aunque a veces iba a esos discursos, ¿no? Pero bueno, ya me tocó ahí que te traigo. Al final del día mi mami, y al día siguiente ya tenía el cuaderno, tenía el uniforme, tenía la pensión. Sí, mi mamá es una mujer que siempre aprendió a resolver desde niña. Y mi papá tampoco es que era un papá desobligado, descuidado. Mi papá siempre ha sido un hombre que nos ha protegido desde lo emocional. Mi papá, además, siempre tuvo una visión de vida súper distinta, por ejemplo, por su formación sindical, por su formación más de base de la izquierda. Para él, por ejemplo, no era ningún mérito tenernos en un colegio privado. De hecho, mi papá soñaba con tenernos en un colegio público. De calidad. Y los emblemáticos aquí en la ciudad de Quito, Papá Montalvo, Colegio de Energía, 24 de mayo. Mi mamá, en cambio, ella siempre tuvo esa lógica de darnos oportunidades, de que la educación y una buena educación te abre oportunidades. No era un tema como de superación de clase, sino más vale esto de abrirnos caminos. De aprender. Necesitan abrirse oportunidades, ábrase el camino. Y entendí ahí que las decisiones de mis papás eran... Y está bien. Y está bien, qué bonita forma dentro del dolor que puede significar una ruptura que se aborde con la honestidad y sin procurar no lastimarlo. Tú decías que en tu casa lo de la tele pues no era plan, vamos a ver televisión, habían libros. ¿Recuerdas los libros que leías de chica, alguno que tú hayas dicho, mira, este me cambió la visión, pero profunda, y ha aportado a lo que yo soy? Yo, más que los libros, puedo decir que cuando era niña, lo que me cambió muchísimo la visión eran los cuentos. Los cuentos. Mi papi era y es, desde
Alondra, cultural. pero esos cuentos te los inventaba tu papá, no es que cogía un libro, no, él se los inventaba. Mi papá tuvo una buena metodología que ahora todo el mundo la usa en esta época, y eso era a partir de lecturas duras, volver los cuentos para que nosotros podamos entender. Entonces, por ejemplo, si tú me dices un texto que a través de los cuentos de mi papi me marcó, es sobre todo el tema de la visión latina. Mi papá siempre fue fan, por ejemplo, de autores como Agustín Cueva, ecuatoriano, muy José Peralta, esta ola de los escritores ecuatorianos, poetas. Entonces, mi papá siempre nos llevó como a entender la historia a través de cuentos muy comprensibles. En mi caso, por ejemplo, yo no me crié con La Sirenita, con Blancanieves. Más vale, mi papá nos contaba sobre cómo fue el proceso de resistencia. Ahora lo digo otras palabras, pero él nos hablaba de estos españoles que llegaron a conquistar lo que ya estaba hecho. No había ninguna conquista novedosa, porque ya existían los pueblos originarios, y cómo eran las confrontaciones entre Atahualpa y toda esa figura súper refrescante en eso, la figura de Rumiñahui, la figura de Eloy Alfaro, quién era Eloy Alfaro. Y Alondra, Tuve esa gran riqueza que lo llevo a aprender muy sencillo a partir de la vida de mi papá. y dime algo, ¿has podido replicar eso con tus hijos? Aunque no necesariamente uno tiene las mismas habilidades, que pues no todos somos así, pero has tratado de replicar lo que tenías en casa con tus hijos, con Cami o con Ami. Con Camilo sí, con Camilo tenemos una historia que es de las más importantes de mi vida. Pues a Camilo lo tuve a los 16 años, y yo venía precisamente como de esa ola del lector un poco de la izquierda. Entonces yo siempre suelo contar a él que por qué le puse Camilo. Y como coincide a veces con el boom de personajes de Camilo colombiano, a veces la gente ingresa, yo a mi hijo le digo, no, yo puse Camilo por Camilo Cienfuegos, un revolucionario, y aparte era el comandante de la Guardia, de la Sonrisa. Obviamente, Camilo Cienfuegos de la Revolución Cubana. Entonces, yo venía con una ola muy adolescente y muy en esa lógica como de reivindicar a la izquierda desde la subversión. Entonces, por ejemplo, Camilo sí tiene como esa escuela de los cuentos y de llevar. Por eso es que mi hijo mayor es el más artesanal. Y más tengo. Y el abuelo de Amario. Y mi mamá también, porque como en la primera etapa de Camilo, nos vivíamos mi mamá, mi hermano y yo, porque yo me casé a los 15 años y lo tuve a los 16. Entonces, hay una interesante mezcla en su crianza con Amelia, sí, vamos en esa línea. Amelia, por ejemplo, es supremamente fan de las candidatas mujeres de temas políticos. Porque ella, en cambio, viene con la escuela de Patti Rosell, viene con la escuela de la reivindicación de las primeras decisiones feministas, de libertad de las mujeres. Entonces, mi hija es supremamente, y además porque es chiquita todavía, ella candidata a mujer, no distingue si es de derecha o izquierda, para ella ya es una conquista. Ya que estemos. De llevarlos en esa ola, y pues yo creo que todo es política, y los hijos desde muy chiquitos también se forman en esa línea. Seguro. Qué rica tu historia, qué fascinante esa relación con tu padre de amor, pero también de enseñanza y de abrir nuevos mundos. ¿Cómo cambia tu vida cuando quedas embarazada en cuanto a los objetivos que te habían marcado? O sea, eres desde muy chiquita formada en este bregar social, en el trabajo comunitario, en una madre que se preocupa por las otras, atraviesas una separación, pero uno va teniendo así como que sueños. Y se te truncó algo, perdiste algo, recuperaste algo. Yo siempre suelo decir que hay varias lecturas alrededor del embarazo en adolescentes. La mía en particular fue una etapa de muchísimo amor. En esa época que yo me enteré de estar embarazada, mi sueño, digamos, uno de los más grandes, que todavía es una meta y que hay que trabajar por conseguir, es obviamente estudiar afuera. Yo me había ganado una beca para poder concluir el bachillerato en
Es decirlo. Yo no lo corté, yo no sabía qué hacer, me puse la segura, la clínica de reírse con una niña de colegio, hacer un examen, y ver si estaba o no estaba embarazada. Me daba como una fiebre muy fuerte, estaba embarazada. Me lleva mi mamá a la clínica y ahí pues obviamente le dan la noticia. Mi mamá recuerdo que lo primero que me dijo fue, en la vida los momentos duros no te los puedes cargar. Tienes que hablar porque no quiero ahorita estar en riesgo de tu vida, de la vida de tu hijo, y ningún niño es algo para preocuparse, es una bendición. Mi papá... Soy fan de tu mamá. Espérate, déjame decirte, soy fan de tu mamá. No, mi mami y yo siempre suelo decir que a mí me da mucha habilidad de los dos, pero creo que la fuerza y la fortaleza de mi mamá, espero heredar ese don. Mi mami siempre fue una persona muy resiliente, a veces también fue muy fuera del shock, de la noticia, pero no, mi mami incluso entró a la sala que yo estaba y me dijo, hija, yo bendigo el fruto de tu vientre, te bendigo a ti, de aquí a meterle más ganas, porque esto no quiere decir que se acabó. Y mi papi también, él en cambio, un poco más abierto a ciertas circunstancias que se podían dar, ¿no? Porque mis papás no entendían qué pasó, porque no es que yo tenía una relación y me super enamoré, sino que era como producto de una transición de aprendizaje. Pero a esa edad, algo que yo siempre suelo decir es no se adelanten a producto de la presión de los compañeros, del medio, porque el amor es algo que debe traducirse a algo limpio, algo puro, que tiene que guardarse, y no por una de virginidad. Sí, no por una visión religiosa, sino porque para nosotros las mujeres, para las niñas, para los hermanos, para las mamás, escuchar, el tema de la intimidad es un regalo, es algo que no se condiciona así nomás. Es una experiencia que debe ser bonita. En mi caso fue como algo medio traumático. Ay, qué pena. Lo siento. Y de ahí, claro, el saber que producto de ese experimento termino también embarazada. Entonces, yo transité esa etapa con la ayuda y también de mis papás, que son yo creo que muy consecuentes. Mi papá recuerdo que llegó y me dijo, a ver, hija, ¿le amas al chico? Y yo dije, pues no es que hay un amor así loco, ¿te quieres casar? No, papi, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tener a mi hijo? Yo quiero tener a mi hijo, quiero que tenga nuestros apellidos, no me quiero casar, no quiero entrar tampoco en estos temas de juicios y cosas así, porque al final el producto de esta decisión es mi hijo y obviamente yo amo profundamente a mi hijo. Entonces mi papá me dijo, está bien, yo respeto tu decisión, sabes que no es una decisión fácil, te tendrás que asumir el hecho de ser madre soltera en una sociedad machista, y mi papá muy político, pero también muy realista. Claro. Y mis papás se enfrentaron conmigo y el hermano también se enfrentó conmigo ese escenario. En mi época, porque yo fui mamá, veníamos de esta transición de, evidentemente, estudiante embarazada, chao del colegio, nocturna. Posibilidad, claro, o sea, así era. Y recuerdo que mi mamá salí de la clínica, tenía que obviamente verificar porque mi condición de salud no era la misma. Mi mamá fue al colegio conmigo y le dijo a la rectora del colegio, bueno, Alondra no está enferma, no tiene un problema mental, ella está embarazada, necesita estudiar y el colegio está obligado a darle las condiciones para que ella pueda concluir sus estudios, respetando no solo a Alondra, sino también al niño o a la niña que viene en camino. Mi mamá fue como, oye, ahora, mi heroína, eso pasa, gente muy lógica, porque no es que maneja muy bien redes sociales, pero mi mamá es como, no, yo mi cuarto de guerra, la que sale al frente, y de mi mamá también están mis tías, yo vengo de una casa muy matriarcal, tengo 5 tías y un tío del lado de mi mami, y mis tías y mi abuela también me sostuvieron muchísimo, como, esto no es un problema, el bebé está, pero tienes que crecer, tienes que superarte, y así fue. Qué maravilloso. Oye, pero que también el saber tus derechos, que ahí marca un poco la diferencia, ¿no? En que tu mamá dijera, ella tiene derecho a estudiar, nada contradice que ella puede estar aquí y salir a defenderlos. Por eso es importante que la gente conozca sobre lo que la ley le permite para que no deje que esto sea atropellado. Oye, tienes una familia matriarcal, pero viene un nene. ¿Qué pasa en esa formación
Yo no me refiero a a la connotación sexual, no de eso, sino cómo se van transitando la formación alejado de la figura, la figura suprema materna, dijo. A ver, Camilo, yo siempre digo que mi hijo, a mis dos hijos los amo profundamente, pero la transición con Camilo me llevó a tener muchos aprendizajes muy novedosos, ¿no? O sea, en el sentido de el hecho mismo de, por ejemplo, cómo un niño quiere que le peine versus cómo una niña hay que peinarle, lo que le gusta a un niño versus lo que le gusta a una niña. Entonces, y mi hijo era un niño súper atípico, o sea, y aparte criado entre tantas mujeres, evidentemente no era un niño que sabía de fútbol, Sí. Mi hijo nació, amaba los dinosaurios, amaba los cuentos, y por eso pienso tan bueno, porque mi hijo tiene una habilidad impresionante y una sensibilidad artística que yo valoro mucho. Le gusta cantar, le gusta la guitarra, amo porque Dios me regaló esta etapa con Camilo de los poemas, mi hijo me declama maravillosamente. Y cuando era muy pequeñito, esa etapa de respetar también como sus gustos, sus aprendizajes, me enseñó mucho más de la empatía, porque a veces uno cuando es papá, yo creo que la mamá joven cometí miles de errores, porque si una de las desventajas de ser madre adolescente es que está en la inmadurez y en que creces con tu hijo y te equivocas mucho, cosa que ya no me pasó con Amelia, porque con Amelia ya llevo en otra etapa y Eras otra. Apreciar más la crianza. Pero Camilo me dio muchas lecciones. Yo, por ejemplo, tomé una decisión que fue asumir mi rol como mamá soltera, sus primeros 4 años, y yo pensaba que mi hijo entendía que eso debía ser así, o sea, como él tiene su mamá y su mamá es suficiente. Y en el camino, cuando fue él creciendo poco a poco, aunque no le gustaba el fútbol, aunque se ajustaba a la ceguera de su mamá, tal vez de los gustos de los niños, porque obviamente no sabía, mi hijo sí llegó a un punto que además siempre fue muy reflexivo, muy crítico, tuvo unos dones muy bonitos y yo agradezco que como era muy niña, yo transité su etapa, digamos, inicial entre el colegio y el diablo. Entonces, mi mamá nos solventó toda la parte económica y eso me hizo aprender muchísimas cosas de él desde su niñez más sana. Tanto así que, por ejemplo, lo que para mí parecía que se entendía, que la figura de un padre tal vez no es necesaria, que no es indispensable, que es suficiente tal vez era con el rol que mi papá esporádicamente asumía, porque pues mi papá tiene otro compromiso y otras responsabilidades. Y cuando mi hijo me decía, no, es que sí, un papá es importante, ¿no? Claro, chiquito, 4 años, ¿no? Y los papás son muy importantes en una familia. Y eso me llevó también a medir mucho más mis acciones y en el camino sí agradecer, por ejemplo, que me encontré con mi esposo, que yo pienso que de los pocos casos que pueden haber, mi esposo le sirvió con el corazón a mi hijo y a partir de esa edad, pues ayudó y colaboró mucho más en su crianza y para Camilo estas etapas de su mamá sola, súper joven, vivir con su abuela y todo lo demás, tuvo una madurez y una sensibilidad que le llevó también a tener mucha empatía, al asumir ciertas decisiones, producto de esta crianza un poco atípica, sin dañar su corazón. Y yo pienso que eso es lo que más me ha marcado de mi hijo, esa madurez para transitar la vida desde lo más cotidiano, sin que eso le haga perderse o encaminarse cosas que tal vez para él eran confusas comprender, sino nos vale para entender que la vida es así. La vida es así, extraña y dejamos traumas y no es intencional, nos equivocamos. La cuestión es un poco ser reflexivos sobre eso. Y Alondra, siempre le hago esta pregunta a mis invitados. Como somos la suma de mucho, de lo que está a nuestro alrededor, de nuestros padres, de nuestras vidas, hay cargas que nos van dejando. ¿Qué carga te han entregado que te molesta, de la que te quieres deshacer o de la que ya te deshiciste? Y dijiste, esto no es mío, yo no lo necesito en mi vida. Pero creo que sí agradezco que, por ejemplo, en mi casa, de mi círculo, no tengo cargas, más vale que me hayan impuesto. Ha
a veces me ha tocado enfrentar estas cargas afuera. ¿Ya? Y más ahora que estoy en un espacio muy complicado. Agresivo. En un espacio, sí, muy violento, muy impositivo. Es que si hablas con este, no puedes hablar con este. Entonces, como yo crecí con tanta libertad, debo decir, de mis papás a todo nivel. Por ejemplo, mis papás parece que tenían una constitución muy de izquierda, jamás me llevaron a este discurso de si eres de derecha y si eres necesario, o sea, condicionar, ¿no? Más vale siempre me construyeron esta idea de puede que seas esto, pero hay una gran probabilidad de que puedas actuar de forma distinta. O sea, no todo empresario es malo. Exacto. Hay una lógica que los vuelve también distintos, empáticos. Entonces, como yo me crié en esa lógica, en política y hacer política, y estar en un entorno político, sí te lleva muchos sesgos y a muchas imposiciones. Y si algo no quisiera cargar, es esas imposiciones del entorno político, y además aquí en el Ecuador no se hace una política desde la construcción académica, No. sino se hace una política muy dogmática e ideológica, lo que hace que terminen lanzándose cenicerazos, o terminen Olvídate. y esa es una de las cargas, a mí no me gusta. Yo soy súper franca, hay mucha gente que siempre me dice, ¿pero qué eres? ¿De izquierda, de derecha? ¿Por qué tienes que definirte? Casilla. Sí, por favor. Oye, y dentro de esa misma pregunta, ¿qué carga llevas que te ha servido, que es pesada, pero que la necesitas para seguir adelante? Yo creo que la responsabilidad de ser rigurosa y la responsabilidad de ser honesta es una gran carga que sí me ha costado. Hace pocos días vi una entrevista con uno de los periodistas. Con Carlos Vera. Muy buena. Carlos Vera. Sí. Y cuando ya cerramos la entrevista, Carlos cierra con algo que yo no le comenté, no le he dicho, y a mí me fueron un poco las lágrimas porque dije, es cierto, yo he pagado el precio de ser muy honesta, ser muy rigurosa, y ese precio es el no condicionar por caer bien. Y de verdad, yo tengo un éxito de mi ejercicio como profesional, que he tenido clientes muy contundentes a los que el equipo le tiene miedo de decirle esto está mal. Y yo tengo que ser la cara que tiene que llegar a decir algún día vamos a hacer una entrevista de tus experiencias sin entrar en detalles, ¿ya? Sobre qué ha pasado con estos clientes que quieren escuchar cosas muy bonitas, pero no la realidad. Y lo último, Alondra, algo que te ha servido mucho y que tú dices, oye, te lo entrego, a lo mejor y te sirve en la vida. Mira tú. Yo, si algo puedo reconocer es que la mejor lección que tuve en la vida es creer en Dios. Dios es el motor más importante para cualquier ser humano, para cualquier persona. Entenderán que además por mi historia de vida de transitar divorcio, ser mamá joven y tantas cosas, yo puedo decir que si estoy en este punto, en este transitar también, el camino de la vida es gracias a Dios. Y yo me crié en un hogar ateo, donde incluso el tema, por ejemplo, de Dios era algo muy condicionado, y desde muy niña, desde los 5 años, entendí que definitivamente tiene que haber algo más poderoso que uno, a quien incluso uno tiene que buscar, ¿no? Y regresar a ver. Yo si algo puedo decir hoy es que solo Dios tuvo la misericordia de, por ejemplo, darme la bendición de tener un hogar. Doy gracias profundamente a Dios por la vida de mi esposo, que aunque a él no le gusta mucho el tema de los medios ni nada de esas cosas, quienes siempre están pendientes de los datos, de qué va a pasar, es un compañero, no solo en lo profesional, porque Dios tuvo la misericordia de llevarnos por el mismo camino profesional, sino en lo familiar con mis hijos, y la vida de mis hijos también es testimonio de que hay un Dios que siempre está para precautelar y sorprender. Así que si yo puedo decir que algo que siempre cargo, porque además caminar siendo testimonio de que uno cree en Dios implica que tienes que ser muy, muy honesto, muy transparente. Por supuesto. Con errores y virtudes, sabiendo de que siempre que alguien pueda creer en Dios va a actuar de una forma diferente, y esa creo que es la cosa que uno carga, pero que siempre puede ser algo que le puede servir a alguien. Te lo agradezco muchísimo. Alondra, se nos sabe que hemos conversado 30 minutos y se nos fue un pestañeo.
Te prometo volver a conversar, te agradezco que te hayas abierto a contar lo que a veces uno quiere mantener en reserva y que lo hayas compartido aquí en este espacio. Gracias, Alondra. Para mí es un placer y si algo me vale de esta entrevista, espero que pueda servir sobre todo a mujeres o a niñas que puedan escuchar, es que no hay freno en la vida para asumir los sueños y también que todos los sueños se construyen sin atajos. Hoy que el crimen organizado conquista con estas ofertas tan inmediatas, tan rápidas, enseñar que para quienes venimos de una historia muy humilde, muy sencilla, no hay atajos, pero con el camino muy bien delimitado y esforzándose todo el tiempo se puede llegar a cumplir sueños que uno jamás pensó y que además nada condiciona que una mujer también pueda superarse y crecer. Así que yo te agradezco mucho, Fernanda, por el espacio, que Dios te siga bendiciendo porque sin duda alguna siempre hay un lado atrás del personaje y eso puede ayudar a mucha gente a encontrar ese propósito. Y yo agradezco que lo hayas contado con nosotros, Alondra. Alondra Enríquez, rica entrevista, el mensaje en profundidad y sobre todo enfocado en que sí es posible conseguir lo que uno desea. Habló de Dios, de su pasado, de su presente, de sus compañeros. Así que gracias a ustedes por seguirnos, por supuesto a Infograma TV, sin ellos no podemos hacer este espacio de conversación, a RTP Radio por su transmisión y a ustedes por seguirnos.